Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. A continuación destacaremos las causas más importantes que suscitaron en la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la Primera Guerra, o la Gran Guerra como ya conocemos todos, se firmaron tratados de paz entre las naciones. Dichos tratados fueron un poco débiles y para algunos países resultaron injustos, lo que produjo disconformidad en la población y deseos de venganza. El Tratado de Versalles redujo de manera considerable los territorios de Alemania y Austria, zonas pobladas de germanos. Gran ambición y rivalidad de algunos países, sobre todo aquellos que habían perdido territorios en la Gran Guerra. Necesidad de demostrar su poderío bélico militar y lograr una posición política de superioridad frente a otros países, controlar y dominar algunos territorios para explorar sus riquezas naturales. Hitler quería ser la versión terrestre de lo que era Inglaterra en el mar. Problemas étnicos, según la filosofía de Hitler sobre la pureza de la raza aria, de acuerdo con las ideas expresadas en Mi lucha. Se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el nazifascista. Esta última, que responde a un sistema totalitario, había nacido en Italia y Alemania luego de la Primera Guerra. Las guerras que más impactaron hasta tiempos actuales. Como podemos apreciar, la invasión alemana de Polonia empezó el 1 de septiembre de 1939. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y luego a su aliado Italia. Al mismo tiempo, la Unión Soviética ocupó la Polonia Oriental, pero continuó oficialmente neutral bajo un pacto secreto con Alemania. Durante los dos próximos años, las fuerzas alemanas fueron victoriosas, invadiendo Dinamarca y Noruega, los Países Vascos, que en ellos se encuentran Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. La Unión Soviética ocupó los países bálticos, Lituania, Latvia y Estonia, y la Rumanía Oriental, y atacó Finlandia. Eslovaquia, Hungría y Rumanía y Bulgaria se aliaron con Alemania en junio de 1941. Alemania atacó la Unión Soviética. Una segunda ofensiva alemana en 1942 trajo a las fuerzas alemanas, más el interior del territorio soviético. Ese mismo año, las fuerzas alemanas e italianas ocuparon el sur de Francia. En 1942 y 1943, las fuerzas soviéticas contraatacaron y empezaron a liberar territorio alemán. En el oeste, las fuerzas aliadas llegaron a África del Norte e invadieron Italia. En 1944, las fuerzas aliadas llegaron al norte de Francia, empezando la liberación de la Europa occidental. Mientras tanto, desde el este, las fuerzas soviéticas continuaban su avance. La rendición alemana en mayo de 1945 completó la victoria aliada en Europa. Segunda Guerra Mundial. Una pregunta muy frecuente en que casi todas las pruebas que debamos dar en historia, sin importar el grado en el que nos encontremos. Y la primera consecuencia que se me viene a la mente es destrucción de hombres y destrucción de ciudades. Las consecuencias demográficas de esta guerra fueron que, a diferencia de otras guerras, la mayoría de los afectados fueron civiles, no combatientes, el 98% en Polonia. Las razones de ello se debieron los bombardeos masivos perpetrados sobre grandes núcleos urbanos, la destrucción, las enfermedades y el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Japón. El empleo de un armamento altamente sofisticado incrementó el número de caídos en los frentes de la batalla. La política nazi de creación de campos de concentración y exterminio produjo millones de muertos, especialmente entre las minorías raciales consideradas inferiores, como es la judía y la gitana. En términos geográficos, el mayor número de víctimas lo experimentó Europa Oriental devastada. Los masivos bombardeos ejecutados tanto por las potencias del eje durante la primera fase del conflicto como por los aliados en la segunda agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañadas. Millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula que en Europa se perdió aproximadamente el 50% del potencial industrial.
Otro tanto sucedió en Japón. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras y el hambre erradicaba en Europa. Las consecuencias territoriales, que llevó consigo importantes modificaciones en las fronteras, también llevó un cambio radical en el equilibrio mundial. La URSS recuperó los territorios perdidos en 1941 y amplió su dominio a la costa de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia, Polonia y Alemania. En Bulgaria cedió Macedonia a Yugoslavia y Tracia a Grecia. Italia renunció a todas sus colonias y devolvió Dondecanesco a Grecia. Perdió Albania, reconocida como Estado independiente, así como todas sus colonias africanas. Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Alemania fue devuelta a los límites de 1918 que perdieron los territorios del este, repartidos entre Polonia y Rusia. Quedó dividida en 4 zonas de ocupación, administrada por las 4 potencias aliadas: Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Japón se vio forzada a devolver sus territorios ocupados a China, aunque conservó la figura del emperador. Hirohito fue ocupado y sometida a la administración de Estados Unidos, que lo obligó a democratizar sus estructuras políticas. Estados Unidos ocupó varias islas del Pacífico. Corea quedó dividida en 2 partes: la del norte bajo la protección soviética, la del sur bajo la influencia norteamericana. Y por último tenemos que China recibió Formosa, Taiwán, cedida en 1895 a Japón bajo presión. Y por último tenemos las consecuencias ideológicas y morales de esta Segunda Guerra Mundial. El desastre humanitario y económico causó una auténtica convulsión en el mundo, desencadenando graves contradicciones morales. Muchos valores en los que se asentaba la cultura occidental, sus esperanzas de progreso social y la supuesta superioridad de sus ideales, quedaron entredicho. Con la excepción de los Estados Unidos, no saldría de la crisis pesimismo en la que se hallaba inmerso hasta los años 60. Las ejecuciones en masa, como las del bosque de Katyn en 1940, en las que miles de polacos, la mayoría oficiales del ejército e intelectuales, fueron asesinados a sangre fría por los soviéticos. La total destrucción de Hiroshima y Nagasaki no alcanzaron, sin embargo, la repercusión del genocidio perpetrado por los nazis sobre determinadas minorías étnicas como la judía o la gitana. Y las costumbres sociales y las relaciones personales sufrieron radicales alteraciones como consecuencia de la guerra. La mujer, que ya había iniciado su progreso de emancipación tras la Primera Guerra Mundial, adquirió un papel cada vez más relevante, incluso en sociedades fuertemente tradicionales como la japonesa. Algo similar sucedió con las minorías raciales, especialmente la negra de los Estados Unidos, y así tenemos la Segunda Guerra Mundial.